Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos y con todas. Espero que se encuentren muy bien. En nombre de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta quinta y última sesión del ciclo GeoPerú e Infraestructura de Datos Espaciales para Todos. Durante estas semanas hemos recorrido juntos un camino de aprendizaje y de construcción colectiva. Iniciamos con una visión general de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GeoPerú y posteriormente hemos continuado con la comprensión del ecosistema de la infraestructura de datos espaciales del Perú. Después hemos profundizado en cómo pasar de datos tabulares a utilizar mapas. Y en esta última sesión vamos a explorar el uso de tecnologías libres para la gestión espacial y especialmente para el uso de metadatos, ¿no? Entonces, la charla de hoy día va a ser muy interesante porque vamos a hablar acerca de los metadatos y por qué son importantes para la gestión de datos, sobre todo en el sector público. En ese sentido, el día de hoy vamos a cerrar nuestro ciclo de charlas abordando este tema tan fundamental, ¿no? La gestión de metadatos, que por una parte nos ayudan a garantizar la calidad de nuestros datos y también a tener una trazabilidad de la información espacial que se gestiona en el Estado peruano, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de esto, ¿no? De los metadatos y de su marco normativo con un enfoque en el tema espacial. Y bueno, ¿qué son los metadatos? Los metadatos no solo describen datos, además de eso, son los elementos que nos ayudan a entender el origen, el propósito, la vigencia, las condiciones de uso de nuestros datos, ¿no? Entre otros muchos aspectos. Sin metadatos no tendríamos un contexto de los datos, ¿no? No podríamos saber o entender claramente de qué tratan los datos. Y por otra parte, con metadatos, los datos se vuelven más confiables, podemos hacer comparaciones de datos y sobre todo se enriquecen para que sean datos útiles para la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, en todas las escalas del territorio peruano. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es que podamos reconocer la importancia de trabajar con metadatos. Vamos a conocer en qué consiste el perfil básico de metadatos que ha aprobado la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
Vamos a hablar un poco acerca del estándar ISO 19115, de esta norma que habla específicamente de metadatos. Y también vamos a aprender a consultar y sobre todo a aprovechar el Catálogo Nacional de Metadatos, que es una herramienta oficial que tenemos para poder consultar metadatos. Bueno, finalmente, para ir cerrando esta introducción, quiero o queremos, en nombre de toda la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, agradecer su participación a lo largo de este ciclo. Cada sesión ha sido posible gracias al compromiso de las instituciones, de los servidores públicos y también de los ciudadanos que creen que una gestión de datos puede ser más abierta, más colaborativa y sobre todo orientada al bien común. Entonces, los invitamos a aprovechar este espacio, a preguntar, a dialogar y sobre todo a seguir fortaleciendo, ¿no?, sus capacidades para poder construir un Estado que tome decisiones basándose en evidencia y que pueda administrar sus datos como un activo estratégico. Entonces, sin más que decir, quiero dar inicio a la sesión y ceder la palabra a Luis Rodríguez, que es especialista en temas de metadatos, quien nos va a guiar a lo largo de esta exposición técnica. Muchas gracias a todos. Adelante, Luis. Gracias, Darwin, por esas palabras. De igual manera, buenos días con todos. Les agradecemos nuevamente por el compromiso que vienen teniendo al seguir este ciclo de capacitación, en el cual tratamos de englobar un poco el entorno de cómo se gestionan los datos geográficos como tal, en un marco nacional, cómo esto se puede implementar dentro de sus instituciones para poder aprovechar. Con la anterior sesión hablamos de cómo llevar el proceso de lo que son el tema de los servicios, pero los servicios no quedan solo ahí, sino que hay que complementarlos con lo que son los metadatos para poder aumentar la calidad de esta información. Bien, entonces vamos a hablar un poco al inicio de qué son los metadatos. Para eso vamos a entrar, a hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué son los metadatos? Son datos acerca de los datos. Permiten saber quién, qué, cuándo y dónde respecto a un conjunto de datos, describen el contenido, la calidad, las condiciones, la historia y la disponibilidad de los datos. Sin ningún tipo de estos puntos que acabo de comentar, un dato no podríamos conocer quién lo ha hecho, eh, en qué fecha lo ha hecho. Para ello vamos a detallar un poco más aquí. Por ejemplo, sin este tipo de dato, respondiendo a la pregunta de qué, no sabríamos el título ni la descripción, ¿no? Sin una descripción no sabríamos el contenido de este dato, ¿no? No sabríamos decir, esta información me va a servir porque contiene este tipo de datos, ¿no? ¿Cuándo, no? Es importante también conocer la fecha. Si realizamos un proceso de evaluación, por ejemplo, de gestión de riesgos, o estamos hablando del tema del fenómeno del niño, necesitamos evaluar data histórica en base a una periodicidad. Entonces, para saber ello, en dónde podemos consultar ese dato, ¿no? Entonces, lo podemos saber gracias a que tenemos un metadato que nos responde la pregunta de cuándo, ¿no? Otra cosa importante es responder a la pregunta quién, o sea, quién lo genera este dato como tal, ¿no? Es importante saber eso para poder de una u otra forma saber que estamos consumiendo datos oficiales. Aparte de que sean oficiales, es entender que este dato es de la institución encargada en base a sus funciones que ha generado ese dato, ¿ya? También eso es importante, ¿no? No vamos a consultar quizás información de las vías. Si vamos a consultar información de las vías, lo ideal es consultar desde la fuente oficial, que es el MTC como tal, ¿no? Si fuera desde otra institución, quizás podríamos decir que no correspondería, sino que necesitaría de la fuente originaria y oficial, ¿no? ¿Dónde? Que es otro tema importante, ¿no? Bien decía sobre los casos de la evaluación de un fenómeno de niño, necesitaría saber en qué departamentos o qué gobiernos locales, en qué distritos
viene la afectación, ¿no? Si no supiera ese detalle, no podría ser una evaluación completa de la situación. De igual manera, si yo necesito datos en específico de un ámbito, si no tuviera este metadato, pues estaría trabajando sin saber si realmente me sirve ese dato como tal, ¿no? Entonces, esos cuatro puntos son muy importantes. Y como se ve a la derecha, tenemos lo que vendrían a ser dentro de este metadato lo que podemos describir, ¿no? Ahora, un poco hablando sobre el tema de la importancia del metadato como tal, ¿no? Facilitan la búsqueda de información de manera rápida y accesible, mejoran la calidad y cobertura de los datos, promueven la colaboración y la interoperabilidad. Más que todo, hay que resaltar un poco de cómo si han podido visualizar con anterioridad el ejemplo que se les dio. Si no respondemos ninguna de estas cuatro preguntas, el dato como que queda un poco al aire, ¿no? No sabes en qué lugar se ha ejecutado, quién lo ha hecho, ni tampoco en qué fecha lo ha hecho. Si no sabríamos ese tipo de datos, la calidad sería un poco menor a que hay dato que tenga todo este tipo de información, ¿no? Entonces, un poco también para poder explicar por qué es importante los metadatos. Por ejemplo, las entidades públicas usan lo que vendría a ser la documentación que establece la PCM y la Secretaría la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en conjunto con el equipo de trabajo de la IDEP, ¿no? Que pertenecemos a la Secretaría como tal, establece parámetros normativas que ayudan a poder mejorar la calidad de estos datos. Dentro de un momento igual voy a hablar en específico sobre estas normativas y lo que viene ejecutando la PCM para mejorar la calidad de los metadatos como tal. Entonces, las entidades que ejecutan o se alinean a este marco normativo como tal, mejoran considerablemente la calidad de sus metadatos como tal, y una vez tengan estandarizados y mejorada esta calidad, recién se publica en el Catálogo Nacional de Metadatos, el cual a manera breve tiene como con la concepción de poder centralizar todos los metadatos de las instituciones públicas. Una vez centralizado, después es de libre acceso para lo que son las instituciones públicas y también público en general, ¿no? Esa es la importancia del metadato. Ahora, hablemos un poco sobre el marco normativo. Yo, como bien decía, al establecer y poder ejecutar el marco normativo, es que mejoramos la calidad del metadato como tal. Entonces debemos conocer el marco normativo como tal. Acá especifico un poco de lo que vendría a ser la evolución como tal del marco normativo del tema de los metadatos, ¿no? En 1990 se empieza con el tema del inicio de la normalización como tal. La ISO crea el comité ISO TC 211 para estandarizar la información geográfica. Surgen las primeras bases de conceptuales de metadatos geoespaciales. ¿No? Es un inicio. Después, en el 2003, recién se tiene la primera versión de la ISO 19115. eh, ya se habla sobre información geográfica de los metadatos, ¿no? Lo importante que hay que resaltar es que establece una estructura, elementos y terminologías estándar. Ya es el inicio como tal. Después, en el 2007, ya se mejora un poco más esta ISO con la versión número 2. Ahí dice ISO 19115-2, amplía los estándares para imágenes satelitales. Antes no teníamos esa concepción. También se crea el tema de lo que es la ISO 19139, define su implementación en formato XML. Antes no se tenía un archivo quizás editable en el cual tú pudieras ya tener una estructura predefinida en donde tú completaras la información y automáticamente se registrara como tal, ¿no? En el 2014 ya se realiza una actualización un poco más completa, de igual manera es la versión que se viene usando dentro de la PCM y de la IDE como tal, ¿no? Ya se revisa completamente la norma,
adaptándola a entornos digitales, servicios web. Es la ISO 19115-3, ya define el modelo de codificación del XML final, el actual que se usa para el perfil básico de metadatos. Después, otra cosa importante que hay que mencionar es que está el LAMPS, la versión 2. Digamos que es un estándar. Si la ISO se maneja a nivel internacional para poder hacer un teaming, se maneja a nivel internacional, un modelo adaptado a lo que es Latinoamérica como tal, vendría a ser el LAMPS versión 2. Eso es a nivel Latinoamérica como tal, ¿no? Se basa, como bien dice, en la ISO 19115-1 y la ISO 19157, que es para el tema de la calidad de los datos. Los dos que acabo de mencionar, la ISO actualizada del 2014 y el LAMPS versión 2 en el 2019, estas dos fuentes son las que hemos usado dentro de la Secretaría para poder establecer lo que vendría a ser el perfil básico de metadatos. En el 2021, como tal, usando el Decreto Supremo 029 del 2021 de la PCM, en el artículo 74 se establece el perfil básico de metadatos y en el artículo 78 se crea el Catálogo Nacional de Metadatos. De igual manera, estos dos puntos, como son de importancia, los voy a seguir tocando a un poco más a detalle. Pero esto es más o menos para que se entienda de cómo hemos ido pasando el tema de los metadatos desde una concepción inicial diciendo que es importante, porque había esa concepción de importancia del registro del metadato como tal, hasta recién tenerlo ya normalizado a un nivel nacional, ¿no? Eh, Ahora hablemos un poco sobre el tema de la ISO 19115 del 2014. Es una norma internacional que define cómo describir información geográfica y servicios. Aquí, como bien decía, ya en este apartado no solo describimos lo que son los datos geográficos, sino que también ya los servicios WMS, WFS, WMTS, cualquiera de esos tipos de servicios ya los podemos describir. Incluye un identificador, este es el código único, que lo conocemos como el UID, una extensión que vendría a ser la ubicación como tal, por ejemplo, la extensión de dónde vas a ejecutar tu proyecto, ¿no? Si trabajas tú como entidad a nivel nacional, la extensión es todo el Perú, ¿no? Si trabajas a nivel regional, lo que corresponde a tu región como tal, ¿no? También tiene un apartado de calidad como tal, tiene un apartado de acceso. En el acceso vamos a encontrar los enlaces de descarga de la información como tal. Vamos a encontrar los formatos de descarga o los formatos de intercambio, que también pueden ser solo servicios, no solo de descarga. Y los derechos de uso, si aplican en este caso, podríamos colocar, ¿no? Se aplica tanto a datos como a servicios digitales, como bien mencionábamos anteriormente. Define secciones, entidades y elementos obligatorios. Eso es algo que voy a detallar con un pequeño gráfico a continuación para que se pueda entender a qué nos referimos con secciones, entidades, porque es muy importante entender esto, porque tenemos dentro del marco normativo que hemos aprobado en PCM unos anexos que les van a permitir entender un poco mejor también este tema. Permite definir perfiles específicos adaptados a cada país o institución. Eso es algo también importante definir. Si bien dentro de la ISO como tal se establecen una cantidad determinada de metadatos como, ¿no? Se describen muchos como tal, ¿no? Se escriben de tipos raster, de imágenes satelitales, de vectores, de los que no son geográficos. Entonces tiene una amplia gama de descripciones de elementos como tal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como a nivel nacional, lo que ha hecho PCM como tal, es sacar algunos valores, algunos elementos de esta ISO y ha establecido un perfil.
el perfil básico de metadatos, ¿no? En donde ha dicho, estos de aquí los consideramos que deberían ser sí o sí necesarios de escribir, ¿ya? Basándonos en ese criterio, también las instituciones públicas que tienen también la obligatoriedad de poder registrar sus metadatos, pues también tiene la potestad de poder modificar, preparar una plantilla de este XML, ¿no? Modificar este XML para poder predefinir el llenado de sus datos como tal, ¿no? Ahora no solo implica que nos basemos en, tienes tanta cantidad de 61 elementos, ¿no? Pues tú como institución, quizás de la misma ISO, no solo cargar los 61 que te han puesto a nivel nacional, sino que puedas cargar 80, 100, dependiendo de lo que tú creas conveniente, ¿no? Pero sí o sí debes cumplir con los 61 fundamentales. Una pequeña idea final en este tema de esta PPT es, aunque la ISO 19115-1 2014 es aplicable a datos y servicios digitales, sus principios se pueden extender a muchos otros tipos de recursos, como mapas, gráficos, documentos textuales, así como datos no geográficos. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Que en este documento, en esta ISO, se define no solo para datos geográficos, sino que también para otros tipos de datos que no son geográficos como tal. Ahora sí, hablemos un poco ya del perfil básico de metadatos. Eh, a manera, quizás antes de empezar a describir cada uno de estos puntos, yo comentaba en su momento en la anterior diapositiva que hablábamos de la ISO 19115, la cual lo que se ha hecho es adaptar este, mm, esta ISO a nivel nacional para poder determinar la cantidad necesaria de elementos que consideramos para poder registrar el metadato, ¿no? Y que sea un metadato de calidad que complemente con este dato, ¿no? Esa es la idea del perfil básico de metadatos. Vamos a decir un poco sobre qué dice, permite estandarizar la descripción de los datos espaciales producidos por las entidades públicas. Eso es un punto importante, porque antes, si no había, imaginemos para que se pueda entender un poco el tema del perfil básico de metadatos, imaginemos, no hay una entidad pública entra y dice, yo voy a registrar mis metadatos, yo considero que voy a registrar el título, la fecha y la descripción. Ha registrado solo tres elementos. ¿No? Viene otra institución y dice, yo voy a registrar el título y la descripción. Ves que ya ha bajado a dos elementos. O viene otra entidad que registra 10 elementos, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué institución? ¿Qué fecha? ¿Cuándo lo va a actualizar? Le agrega muchísimos más detalles. Pero si ves, hay elementos que son de suma importancia, que no ha registrado otra entidad, pero otra entidad sí ha registrado. Entonces, en base a eso, es que se establece el perfil básico de metadatos para que todos podamos hablar un idioma en común y se establezca una línea base fundamental para poder determinar que un dato y su metadato son de calidad. ¿Ya? Ese es el objetivo general del perfil básico de metadatos. Segundo punto, garantiza que los datos sean comprensibles, comparables e interoperables. Gracias a que ya hay una estructura predefinida como tal, de una u otra forma podemos comunicarnos, ¿no? Es decir, mira, en este apartado yo considero que colocarlo así, entonces va a poder haber una intercomunicación entre entidades para poder mejorar y reconocer dónde están este tipo de datos, perdón, elementos como tal, ¿no? Otra cosa importante es entender que este perfil básico se establece en el artículo 64 del Decreto Supremo 029 del 2021 de la PCB. Dentro de este artículo como tal, lo que podríamos decir es que tiene la potestad eh, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de generar este perfil como tal y que este artículo está complementado con el artículo 78
en el cual se crea el Catálogo Nacional de Metadatos. Entonces, para poder yo publicar, porque para publicar el Catálogo Nacional de Metadatos, tienes que basarte en el perfil básico de metadatos para poder subir tu información. Si no cumples con ese perfil, no puedes subir tu información, ¿ya? Eso es de suma importancia. Se implementa un formato XML editable, compatibles con herramientas como GeoNetwork, que son de software libre. Ahora, no solo puedes usar este GeoNetwork, que tiene una interfaz gráfica que te permite visualizar, sino que también lo puedes hacer desde tu propio TXT, o lo puedes hacer sobre tu editor de texto preferido o cualquier otro tipo de formato, ¿no? También hay aplicativos como tal que te permiten editar XML directamente. Eso ya dependería más que todo al gusto del usuario como tal, ¿no? Pero la Secretaría, lo importante que cabe señalar es que la Secretaría ya estableció un XML, un formato, un archivo como tal, que está dentro de la página de GeoIDE, que ustedes pueden descargar y lo pueden modificar, ¿no? Llenar sus datos y ya están registrando su metadato como tal, ¿sí? Ahora, una idea importante aquí, es decir, las entidades públicas deberán elaborar y publicar los metadatos de sus datos espaciables conforme el perfil de metadatos de la IDET, aprobado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. ¿Sí? Ese es un tema importante. Dame un segundito, por favor. Listo. Eh, luego vamos a hablar un poco sobre la estructura del perfil básico de metadatos. Hace unas PPTs anteriores, yo les comentaba que los metadatos estaban compuestos por el tema de lo que serán los paquetes, los elementos, el tema de las categorías, ¿no? Entonces, más o menos para poder entender este contexto, lo podemos ver así. Este es el metadato como tal, el documento XML. Deme un segundo, creo que aquí no se puede ver. Esta parte de aquí, el inicio es el metadato como tal. Dentro del metadato se componen de paquetes. Pongámoslos como grupos, ¿ya? Los paquetes son los grupos que tienen dentro de sí los elementos. Cada elemento vendría a ser como, por ejemplo, el título, la descripción, la fecha de creación. Eso lo consideramos un elemento. La unión de varios elementos hace un paquete, ¿no? Más o menos para que tengan esa idea. Entonces, cuando hablemos más adelante, pues es importante entenderlo, tal paquete, tal elemento, ya sabemos de que en determinado paquete vamos a encontrar muchos más elementos que describen específicamente cada uno. Y dentro de los elementos tenemos que resaltar de que no necesariamente a veces hay, pero hay dominios en donde especifica ya valores predefinidos, ¿no? Para poder llenar ese elemento, ¿sí? Ahora, como ya conocemos cómo están estructurados, vamos a hablar sobre los paquetes. Actualmente, el perfil básico de metadatos tiene 8 paquetes. Los paquetes están comprendidos entre información de metadatos, y de a la derecha van a encontrar lo que es el identificador. Cuando le decimos el identificador es que en el formato XML que van a descargar ustedes de GeoIDET van a poder encontrar como encabezado lo que vendría a ser EBD-metadata. Cuando entremos a ese paquete como tal, vamos a poder encontrar todos sus elementos en el XML. Por eso es importante conocer a qué nos estamos refiriendo con cada uno de los paquetes, ¿no? Información de identificación. Lo vamos a encontrar con su identificador de la derecha, información de restricciones, información de linaje, información de mantenimiento, información de representación espacial, información de sistema de referencia y información de distribución. Esos son los paquetes que contiene
el perfil básico. Ahora, otra cosa importante que hay que entender, que dentro de los elementos tenemos unas categorías, una agrupación como tal que podríamos determinar, ¿no? En base al cuadro que ven a la izquierda, se establecen tres de ellas, ¿no? Los que van a encontrar resaltados de color amarillo y representados con la letra M son elementos obligatorios. Los elementos obligatorios, como bien dice el texto de la derecha, son los que siempre deben estar presentes. Sin ellos, el metadato no se considera válido ni interoperable. ¿Ya? Sí o sí tienen que estar estas categorías. Lo siguiente es los elementos condicionales. Los condicionales dependen del tipo de recurso. Por ejemplo, si un servicio tiene cobertura espacial, debe incluir sus coordenadas. El siguiente representación es un color plomo, la letra O, elemento opcional. Finalmente, los opcionales son aquellos que enriquecen la descripción, aunque no sean necesarios para la validación mínima. Ya, eso quiere decir de que si bien los opcionales podemos omitirlos en la mayoría de los casos, pero sí dentro de lo posible nosotros consideramos de que deberían ser completados para poder enriquecer un poco más lo que vendría a ser nuestros datos. ¿Sí? Entonces, como idea final dentro de esta PPT, perdón, de esta página, un metadato completo no se cumple con los campos obligatorios, no solo cumple con los campos obligatorios, sino que aprovecha los opcionales para dar más contexto. Eso mejora la búsqueda, la compresión y reutilización de los recursos dentro del catálogo. Igual voy a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda un poco mejor el tema de esta clasificación. ¿Ya? Vamos a poner este caso. Entendíamos, para igual hacer un recordar, que los que están representados con la letra M y que están de color este amarillo son elementos obligatorios. Por ejemplo, el título, ¿no? Título a la derecha, un ejemplo de título, Red Hidrográfica del Perú, escala 1 en 100.000. Otro elemento obligatorio de ejemplo es la fecha de creación, cuando se creó, 2023 de mayo del 10 como tal, ¿no? Otro elemento es el responsable, que es obligatorio. Dice que es Autoridad Nacional del Agua, de la ANA. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar un elemento condicional? Por ejemplo, está de color verde y tiene la letra C. Por ejemplo, la extensión geográfica, en el caso de que estemos hablando de un dato geográfico como tal. Está la latitud, la longitud, el pequeño que conocemos como el box, ¿no? Donde están las coordenadas que resalta nuestro ámbito, ¿no? Restricciones de uso, si es que tenemos restricciones de uso sobre los datos que tenemos, ¿no? Uso institucional, prohibida su comercialización. Y una idea fuerza, por ejemplo, es el tema de lo que es un elemento opcional, ¿no? Que está representado de color gris con la O, ¿no? Es una información suplementaria, es opcional, pero nosotros consideramos que es de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice que la capa actualizada a partir de imágenes satelitales eh, Sentinel-2, ¿no? Entonces ya de una u otra forma, si bien como ven, aumentó la calidad del dato, ¿no? Porque puedo entender en base a este complemento de que tiene determinada resolución espacial, ¿no? Si yo he usado para insumo como tal, para generar esta información, una imagen satelital, ya puedo entender a qué escala lo han trabajado, el nivel de píxeles que se ha visto, la resolución espacial, la temporalidad, o sea, todos esos datos ya los puedo inferir en base a un dato opcional, como ven, ¿no? Por eso le decíamos que si bien no se ponen como obligatorios, pero sí complementan mucho y mejoran la calidad del dato como tal. Un poco ya para hablar de los elementos, mencionarles que dentro de la documentación de la PCM, en su anexo número 2 van a poder encontrar esta estructura.
¿no? Yo, lo, yo considero que es importante explicar esta estructura para que cuando podamos buscar o queramos entender algo más sobre estos elementos, porque son bastantes elementos, ¿no? Entonces yo quiero entender mejor, podemos usar estos pequeños cuadros como una especie de índice en donde vamos a poder buscar la información. Para hacer una especie de símil, para que se pueda entender, si ven aquí en la parte izquierda, vamos a ver lo que son el número de elementos. El número de elemento y a la derecha en la siguiente columna vamos a ver lo que son los paquetes. ¿Ya? Recuerdan que los paquetes son los conjuntos de las agrupaciones de los elementos, ¿no? Como ven aquí, todo este paquete que dice información del conjunto de entidades metadatos comprenden todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, luego, dentro del contenido en específico, podemos ver que, por ejemplo, en el elemento número 11 podemos visualizar lo que es el título, donde la información. Bien. Entonces, yo entendiendo ya el nombre del elemento que yo voy a buscar, por ejemplo, título, y también encontrando lo que es el número del elemento, yo voy a poder desplazarme dentro de lo que es el documento del anexo y encontrar más específico esta información. ¿Qué quiero decir con ello? Vamos a visualizar un rato ese punto. Este es el anexo que yo les comentaba que está en la GBIDEP publicado y van a poder visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco ya el elemento, puedo realizar la siguiente búsqueda. Lo que me ayuda en este anexo es entender y poder ver qué es lo que tengo que completar en cada uno de estos apartados. ¿Ya? Como ven aquí dice elemento 11, título. Y dentro de este elemento 11 me dice una definición. Es el nombre por el cual se conoce el recurso mencionado. Me dice que es obligatorio, sí o sí. Me dice que en la estructura del XML, si yo lo quiero describir, tendría que colocar esta estructura, ¿ya? En el XML. El siguiente es el tipo de dato que yo voy a ingresar ahí, que es un tipo de texto. El dominio, que yo les comentaba, que cuando dice que sí hay dominio, significa que ya hay valores predefinidos, ¿ya? Pero en este caso es un texto libre, pero yo puedo colocar el texto que me parezca adecuado, ¿no? Y al final te va a dar una especie de comentario en donde te va a decir qué es cómo tendrías que tú completar esa información, ¿no? El título tiene que ser conciso y directo. Por ello no debe contener siglas o abreviaturas. Te recomiendo una longitud máxima de 250 caracteres. Y van a encontrar diferentes puntos que deben tener en consideración. De igual manera, se incluye propuestas, ¿no? Una propuesta de información a incluir, ¿no? El tema, el ámbito, la escala, tamaño de píxeles, organismo, y también te da un pequeño ejemplo al final, ¿no? Mira, puedes seguir este ejemplo para poder completar el registro de tu información. ¿Bien? Por eso yo decía que es de suma importancia poder conocer este pequeño cuadro que yo le podría decir como índice, ¿no? En donde tú vas a poder hacer la búsqueda de uno u otro ejemplo y ya en base a eso tú vas a ir completando la información. Importante también de definir aquí es que hay 61 elementos, entre los que están los que ya habíamos detallado, que son los obligatorios, los condicionales, los opcionales, ¿sí? Bien. Otra cosa importante que hay que mencionar, así como vimos hace un momento, que nos desplegamos en buscar un elemento en específico, yo en este caso he hecho una captura de la búsqueda del elemento número 30, que es categorías de tema, ¿no? Y como ven, ya no me aparece en dominio, que justo lo hemos resaltado, en dominio ya no me aparece texto libre, ¿no? Sino que me aparece lista controlada, limitada por valores, a los valores definidos en el apartado 3.2, 3.26, cuadro 26. Ya. Cuando me dice ese tipo de texto, yo lo que tengo que hacer es buscar dentro del mismo documento ese cuadro, el cuadro 26.
Cuando yo encuentro el cuadro 26, me van a brindar eh, un- una tabla en donde yo voy a tener los diferentes códigos y los nombres que deberían ir ahí, ¿no? O sea, no podría, cualquier dato que yo quisiera ingresar en ese elemento deberían ser correspondientes a los que se pueden visualizar en la tabla de ahí, ¿sí? Entonces eso es muy importante también entender cuando veamos ese tipo de datos. Bien, un poco ya para poder hablar cómo se gestiona dentro de lo que es una institución el tema de los metadatos. Vamos a explicar cómo se inicia el proceso, ¿no? Parte de un análisis interno de la entidad, las necesidades de información, recursos disponibles, capacidades técnicas. Segundo punto del inicio del proceso, permite determinar el alcance de la implementación, actividades y el marco normativo aplicable. El segundo punto es definición de lineamientos institucionales. Los responsables de la gestión documental y de la IDA institucional deben definir qué metadatos crear, cuándo hacerlo y cómo mantenerlos actualizados. Ese es un tema también importante, no solo es responsabilidad de una sola área, ¿ya? Eso es importante. Si bien se define lo que es el oficial de gobierno de datos dentro de esta institución, ¿bien? Entonces se tiene que ir trabajando en conjunto y en cooperación con este oficial para que la gestión y el tema de gobierno de datos de su institución se fortalezca, ¿sí? Entonces no es solo responsabilidad de una dirección, sino que es una responsabilidad de la entidad en conjunto, de las diferentes direcciones. Por eso es importante este punto. Tercero es el rol estratégico del perfil del IDEN. El perfil del metadato se convierte en la guía técnica oficial para garantizar la coherencia, calidad de información publicada. Su establecimiento y la adaptación debe realizarse en conjunto con el oficial de gobierno de datos, como mencionábamos anteriormente, fortaleciendo el gobierno de datos y la interoperabilidad dentro de la entidad. Abajo podemos ver un pequeño flujo, ¿no? Que más o menos para que puedan entender cómo es el tema de la gestión. Se establece contacto, puede ser con cualquier dirección, ¿no? Dentro de su institución que viene generando datos y que debemos de una u otra forma comunicarnos con ella para poder llevar un acuerdo de cómo vamos a publicar, cómo vamos a mostrar la información. ¿Ya? El segundo punto es la recopilación ya de esta información como tal. El tercero es ya llegar a un consenso de cómo corregir y organizar esta información, ¿no? Verificación y validación. Dentro de la institución ya establecemos en conjunto cuáles van a ser los parámetros de estandarización, cuáles son, van a ser los parámetros de control de calidad como tal de este metadato, ¿no? Cuál es lo mínimo que deberíamos llenar, cómo lo deberíamos llenar, porque hay que uniformizar. Si bien hay bastantes, como si van a visualizar cuando visualizan la información del anexo número 2 van a ver que hay diferentes que dicen texto libre. Entonces, todo eso es texto libre, debería como institución definir ya un estándar, ¿no? Cómo vamos a colocar los títulos, cómo vamos a colocar el tema de las fechas, qué áreas vamos a poner como responsables, todas esas cosas también son importantes en este proceso de verificación y validación. Y al final de todo este proceso es la creación del XML final, que es el contenido del metadato. ¿Bien? Un poco hablando ya del tema de lo que son los roles y responsabilidades dentro de todo este flujo de gestión que les había mencionado. Aquí ponemos un poco algunos, puede haber más roles, puede haber más funciones, pero a grandes rasgos queremos mostrar dos como tal, ¿no? Dentro de lo que es el sistema de metadatos, que la base de datos, pongámosle de un término más sencillo, ¿no? Decimos, en la base de datos donde están almacenados estos metadatos, tenemos el administrador y coordinador que tiene las funciones, implementa y adecúa el perfil básico de metadatos de la IDET para la institución. ¿Cuál es su función? Revisar
la actualización del XML que viene publicando la PCM y siempre estar actualizándolo dentro de su institución. A lo que bien definía con anterioridad, lo que se suele hacer o que se recomienda es descargas el XML, tú como administrador o coordinador, modificas el XML para poder predefinir ya el llenado de algunos datos, como por ejemplo el nombre de la institución, cómo va a ir el nombre de la institución, quién va a ser el responsable de publicación, ya. Todos esos datos ya los predefinidos los llenas dentro del XML y los compartes con las otras direcciones. De esa manera ya no hay quizás algún error o algún dato que se tenga que llenar adicional, sino que ya tú ya le has brindado una plantilla completa para que solo puedan llenar, no sé, el nombre del dato, la descripción del dato, cosas un poco más sencillas, ¿no? Y después viene el tema de supervisar la calidad y la coherencia de los registros antes de ser publicados, ¿no? Eso también es de suma importancia. Antes de llevarlo al catálogo nacional o a subirlo a su catálogo institucional, es importante revisar esta información antes de ser publicada, ¿no? Y eso es parte de la función del administrador y coordinador, ¿no? Ya que los editores no tienen digamos, no tienen ese rol, o tampoco no tienen esa función dentro de la gestión. Lo siguiente es administrar el catálogo institucional y registrar sus metadatos en el catálogo nacional de metadatos. No solo es no solo es dentro de su institución, sino que todos estos metadatos que ya registran como institución tienen que estar publicados también en el catálogo nacional de metadatos, que esa es también responsabilidad del administrador. Ahora, acá hay un punto importante que quiero mencionar, que es el tema de que hay veces que quizás la institución no tiene la facilidad, ¿no? Dicen, yo no tengo todavía la disponibilidad de un servidor, no tengo cómo instalar el software, o sea, no tiene todo ese tipo de dificultades como tal, ¿no? Entonces, como el fin es publicar dentro del Catálogo Nacional de Metadatos, las instituciones públicas pueden hacer la solicitud a la Secretaría de la creación de usuarios para los responsables y los oficiales de gobierno de datos para que puedan ir registrando sus metadatos en el Catálogo Nacional de manera directa, ¿no? Antes de pasar quizás a su base de datos institucional o cargar su catálogo institucional, pueden cargarlo directamente al catálogo nacional y en caso de que ustedes en un momento determinado ya tengan los recursos, ya tengan el catálogo institucional como tal, pues nosotros podemos darles la información que han ido cargando hasta el momento. O sea, hasta ustedes mismos con el usuario que se les da van a poder descargar todos los metadatos que han registrado hasta el momento y trasladarlos a su catálogo institucional, ¿ya? Eso es algo importante que hay que mencionar para que tengan presente. Lo siguiente es lo que tendría que hacer el editor, ¿no? Como tal. El editor de los metadatos elabora y actualiza los metadatos. Hace las actualizaciones como tal de la información, ¿no? Asegura la calidad y coherencia de la información que están subiendo. A veces, más o menos para que se entienda cómo podría ser una idea de gestión, ¿no? Se define que el administrador y coordinador podría ser el oficial de gobierno de datos de la institución, ¿no? Revisa todo este proceso de validación y los editores, pongámosle caso, vendrían a ser, como ejemplo, estoy hablando nada más, los que corresponden a las direcciones, ¿no? A responsables de las direcciones que pertenecen a la institución, ¿no? De esa manera, ellos cargan ya la información directamente y la función del oficial o el administrador sería validar esa información antes de ser publicada, ¿no? Esa es más que todo una idea de gestión, por eso poníamos estos dos roles que bien se pueden, como bien decía, se pueden extender y lo pueden encontrar a mayor detalle en el anexo número 1, que también igual se les va a compartir. Ahí van a encontrar que está más detallado, pero eso es a grandes rasgos que queremos explicarles, ¿no? Como idea fuerza dentro de esta PPT, la gestión de los metadatos es una responsabilidad compartida entre todas las direcciones de la entidad en coordinación de manera consensuada
y liderada por el oficial de gobierno de datos. ¿Ya? Eso es lo que estábamos diciendo con anterioridad, ¿no? Que si bien se define como responsabilidad, ¿no? De subir la información, registrar los metadatos, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto con todas las direcciones que vienen generando. Porque es en conjunto también, por el hecho de que al momento de nosotros registrar los metadatos necesitamos tener este conocimiento del tipo de dato que estamos trabajando, ¿no? A veces esta dirección en específico, como ha hecho el trabajo de campo, ha hecho la recopilación, el procesamiento, viene trabajando con este dato muchos años. Entonces, el completar el metadato, pues, creemos en consideración que pues lo podrían completar con mucho más detalle, ¿no? Podrían nutrir este metadato con mayor cantidad de elementos y más específicos, cosa de que mejoran la calidad del metadato antes de ser publicado. Entonces, por eso decimos que es un trabajo en consenso entre todas las direcciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que son las categorizaciones eh, de los metadatos geoespaciales de la ISO 19115, ¿no? Hay un tema de clasificación de los datos georreferenciados, describe la estructura o naturaleza del dato geográfico. Están divididos en vectorial, que vendrían a ser los puntos, líneas, polígonos, los raster o imágenes, son el tema de los píxeles, las celdas, tabular o alfanumérico, datos estadísticos o descriptivos vinculados a ubicaciones, 3D, nube de puntos, modelos tridimensionales o escaneos LiDAR, tiempo espacial, series de tiempo con componente espacial. Otra clasificación importante es la clasificación de recursos espaciales. Establece el nivel de recursos dentro de la infraestructura. Habla de dataset, conjunto de datos geográficos coherentes. Dataset series, colección o secuencia de dataset. Feature, objeto geográfico individual, como puede ser un río, una carretera, un punto. Service, recurso que brinda acceso a datos o funciones. Document, recurso no digital, por ejemplo, mapa, informes, especificaciones técnicas. Y otro importante es la clasificación temática dentro de la ISO. Dentro de esta ISO ya se establece, digamos, una clasificación para el tema de los datos georreferenciados o geográficos como tal. Se establecen 19 categorías, eh, perdón, 19 temas que son de suma importancia y que están relacionados tanto con el tema de la publicación de los servicios como también con el tema de la catalogación de metadatos. ¿Ya? Entonces, esto también lo pueden encontrar como referencia en la resolución ministerial 241 del 2014 de la PCM. Está en el anexo número 1 al final, lo van a encontrar en esa directiva, ¿no? Eso es importante conocerlo porque al momento de publicar servicios, vamos a tener que colocar esta codificación junto con lo que es las siglas y vendría a ser también el país, ¿no? De la publicación del servicio. ¿Ya? Como ven aquí hay un pequeño cuadro, nosotros vamos a poder entender a qué tema pertenecen nuestros datos geográficos. Ahora sí, vamos a hablar ya. Hemos hablado de todo el marco normativo, de la importancia de los metadatos, de los pasos que debemos seguir y también el tema de lo que debemos estandarizar. Debemos estandarizar y todo este propósito de estandarizar para mejorar la calidad de los metadatos no se vería reflejado si no viene a ser publicado en algún lugar, ¿no? Como tal. Entonces, para ello, se crea el Catálogo Nacional de Metadatos. Como bien dice aquí, es la plataforma oficial del Estado peruano que reúne los metadatos de los datos, servicios y aplicaciones espaciales producidos por las entidades públicas. ¿Ya? Forma parte de la infraestructura de datos espaciales del Perú, de la IDEP, y está administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, según el artículo 78 del Decreto Supremo 029 del 2021. Esos dos puntos son importantes porque se definen dentro del artículo 78, se define de quién es la competencia y también se define que las entidades públicas deben cargar sus metadatos en esta plataforma. ¿Ya?
El tercer punto, permite buscar, evaluar y acceder a la información geoespacial disponible a nivel nacional. Facilita la coordinación, reutilización de la información entre instituciones, evitando duplicidad de esfuerzos, fortalece la transparencia y el acceso ciudadano a la información geográfica del Estado, ¿no? Entonces se entiende a grandes rasgos que es una plataforma que va a permitir la centralización para que pueda ser visualizada por entidades y por público en general, ¿no? Y para poder llevar este proceso de centralización, eh, se, se necesita llevar un proceso de estandarización, ¿no? El proceso de estandarización que se debe seguir es el perfil básico de metadatos, ¿no? Entonces es una idea en resumen de lo que es el Catálogo Nacional de Metadatos. Ahora vamos a visualizar un poco las facultades del Catálogo Nacional de Metadatos para que de una u otra forma lo puedan aprovechar, ya que es de libre acceso, como bien estábamos comentando, y le podamos sacar el provecho. Vamos a ver, esperemos que siga la sesión abierta. Bien. Aquí, en el Catálogo Nacional de Metadatos, van a tener la posibilidad de hacer la búsqueda en base a las categorías como tal, como se visualizan aquí. También van a poder hacer la búsqueda en este apartado de buscar. De igual manera van a encontrar por tipo de recursos, como estábamos mencionando con anterioridad de las clasificaciones. También van a poder encontrar en la parte inferior las últimas publicaciones que vienen haciéndose y también las que tienen mayor consultas, ¿no? Han tenido más descargas, más consultas, hemos visto que. Entonces también lo van a poder visualizar. Ahora mencionar brevemente, quizás por ahí viene la duda, la plataforma está implementada sobre GeoNetwork, el cual es un software libre. Se está usando todo software libre dentro de la plataforma para poder gestionar los metadatos. Bien, otra cosa importante es mencionar que todo este proceso se encuentra ya indexado, ¿no? Tiene un proceso de indexado interno a nivel de la base de datos que está en Postgres. Va a poder hacer la búsqueda dentro de lo que es el título, la descripción y las palabras claves que están contenidas, como yo he puesto solo la A y está buscando los títulos que tengan la A, está buscando las palabras claves que tengan la A o las descripciones que tengan el inicial la letra A, ¿no? Y ahora yo decía que si bien está indexado de manera interna, también significa que está indexado a nivel a manera externa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer así, vamos a poner así. Lleva dos procesos de indexado, el interno y también el tema de lo que es para las búsquedas dentro de Google. Como ven aquí inmediatamente, bueno, como yo ya sabía el nombre, yo escribo lo que quiero buscar, ¿no? Anomalías de precipitación y dentro de las búsquedas de Google, gracias al proceso de indexado posterior que hacemos, ya lo pueden visualizar, ¿no? Entonces, de esa forma también ayudamos a que de una u otra forma se difunda más la información que viene publicando en las entidades. Bien, otro punto importante es mencionarles que lo que voy a tocar hasta este punto va a ser el tema de la visualización de una persona que no tenga credenciales y después voy a hacer el ejemplo con una persona que sí tenga credenciales. ¿Ya? Entonces vamos a entrar aquí en buscar, que es un apartado que puede ingresar cualquier persona sin credenciales. Va a poder hacer a la izquierda lo que son los filtros, ¿no? Por ejemplo, palabras claves. Quiero toda la información que esté en Lima, ¿no? Por ejemplo, por organizaciones. No sé, saber, quiero la información, no sé. eh, disculpen que está, por ejemplo, de Ingemet, ¿no? Le doy clic aquí y automáticamente va a ser un filtro de todos los metadatos que viene registrando. Ujú. ¿Ya? Que todos vienen registrando Ingemet como tal, ¿no?
igual manera yo puedo compartir este enlace y automáticamente a la persona que yo le comparte esta información, pues lo va a visualizar ya con el filtro. También puedo hacer más filtros, vamos a ver, cerrar aquí, por frecuencia de actualización, cada cuánto lo van a actualizar, por ejemplo, en qué años ha sido publicada esta información, ¿no? Todo ese tipo de información. Por ejemplo, otra cosa importante es que solemos decirle a las entidades, es el tema de que hay que publicar un título representativo y también una buena descripción, como se ve aquí, ¿no? Y también una vista miniatura que ayude al usuario a, de una u otra forma, a una vista previa, decir, ah, ya, esta información sí, me sirve porque está relacionada con lo que estoy buscando, ¿no? De igual manera le permite al usuario, si da clic aquí, a ver, vamos a buscar, si le da la opción de aquí de descargar, va a poder descargar la información sin problema. También va a poder entrar, por ejemplo, vamos a entrar aquí, va a tener una vista previa, ¿no? Esta vista previa es importante para que de una u otra forma el usuario diga, ah, ya, este dato como tal se encuentra en este ámbito y yo estoy buscando la información. Yo estoy buscando, por ejemplo, información en Ayacucho. Si no tuviera esta vista previa, ¿qué tendría que hacer? Descargar la información o usar el servicio, cargarlo en mi QGIS, en mi ArcGIS y recién saber si ese dato está dentro de mi ámbito, ¿no? Entonces, para ello tenemos este pequeño mapa de vista previa, en donde está conectado directamente con el servicio que comparte la institución y van a poder visualizar, ¿no? De igual manera, lo que vamos a poder encontrar aquí es lo que es la extensión temporal, o sea, la fecha en la que se ha generado este dato como tal y cuando se ha culminado de generar este dato y ha sido publicado, ¿no? También vamos a encontrar una pequeña descripción. Vamos a encontrar en este apartado de aquí lo que vendrían a ser los enlaces de los recursos, como el enlace WMS. En el caso de la institución haya predefinido que haya la posibilidad de la descarga, ¿no? Entonces te va a permitir descargar, ¿no? Como se visualiza. Permite la descarga en formato shapefile, en formato XML, en KMZ y en caso de que haya WMS, como ven, dependiendo del servicio, como lo han estructurado y como lo han publicado, también va a permitir la descarga de la información. ¿Sí? También hay otra cosa importante que hay que mencionar, es que tiene también la información de lo que vendrían a ser los puntos de contacto. Como por ejemplo, si yo le doy clic aquí, me va a salir el responsable de la generación del dato, me va a salir su correo, su número institucional, su dirección y la página web de la institución, ¿no? Todos estos datos se complementan de una u otra forma, ayuda y a la calidad del dato. Otra cosa importante es que yo estoy mostrando aquí, si bien una vista sencilla, pero también hay una visualización completa, en donde ya a manera de una especie de plantilla, que la bien la pueden imprimir, te va a mostrar todo lo que vendría a ser lo que hemos hablado en un cuadro resumen, ¿no? Te va a mostrar los servicios, te va a mostrar la descarga, que es un servicio, sistema de referencia, la codificación única que estábamos mencionando. Este es un código único y repetible que se genera al publicar el Catálogo Nacional de Metadatos y permiten realizar la configuración de lo que tenemos de los servicios como tal, ¿no? Ahora, hablando de ello, ¿cómo compartes esta información? La opción de download, vamos a la opción de exportar XML. Y como ven aquí ya nos da un XML que está conectado directamente a la base de datos, o sea, es un servicio que ustedes pueden consumir de diferentes formas, lo pueden consumir por Postman, por QGIS, por cualquier tipo para poder contener, hacer el get de la información y lo puedan consumir, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en las que les permite descargar la información. También le permite exportar esta información del XML, ya descargarlo, ¿no? Le das clic aquí y te descarga el XML. También te permite, como bien decía, exportarlo en un PDF.
que vendría a ser la vista ya detallada de cada uno de los puntos, ¿no? Como ven, se muestra lo que es el mapa. Bien, esas son unas cuantas de las facultades que hay. Pero también al tratarse de información georreferenciada, pues hay que sacarle provecho a eso, ¿no? Entonces, para sacarle el provecho, tenemos la opción de poder visualizar el dato en un mapa de información geográfica. Entonces, podemos añadir un mapa. Vamos a darle clic a esta opción, en donde si ven, ya me traslada a otro apartado, en donde ya no solo veo una vista miniatura, sino que veo un mapa más completo, en donde tiene diferentes opciones, como la de imprimir, tiene la opción de editar, mapas para cargar más información, filtrar datos en caso de que sean WFS, una leyenda, me va a permitir también administrar capas y añadir más capas, ¿no? Por ejemplo, tienes dos opciones. Bueno, de hecho tienes tres opciones para poder añadir datos. Una, mediante los que son los servicios. Si tú tienes un WMS y quieres complementar aquí, quieres superponer más datos, lo puedes añadir aquí al WMS, el WFS o SRIRES. También tienes la opción del tema de los ficheros. Eso significa que tú puedes cargar un KML o un KMZ para poder superponer tu información. También tienes el tema de la búsqueda. En este apartado lo que vas a hacer es buscar dentro de todo el catálogo nacional algún tipo de dato que sea publicado. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Eh, hay un dato que siempre está en todos lados, que es el alumbrado público, por ejemplo. Si le damos clic aquí, vamos a esperar un rato. En ese momento ya se cargó la información. Como ven acá dice unidades de alumbrado público. Ahora me dirán, ¿por qué no se visualiza? Ya. Es porque la institución ha definido una escala de visualización en la cual recién al acercarnos más vamos a poder visualizar. Para, ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo sé eso? Vamos aquí donde dice configuración. Veo en la leyenda la representación que le ha dado la institución. Veo donde dice información de la capa. Puedo visualizar el enlace del servicio que yo estoy llamando para poder obtenerlo. También puedo entrar a la opción donde dice metadata. Si yo le doy clic aquí, vamos a ver. Si yo le doy clic aquí, yo voy a poder ver también la metadata del servicio que acabo de cargar. Voy a poder ver la descripción, por ejemplo, la fecha, ¿no? La extensión temporal, que es de suma importancia para saber si el dato está actualizado o no está actualizado, o es el último dato vigente. En este caso, por más de que la información diga 2023, aquí dice que está en proceso. Eso significa de que va a haber una próxima actualización como tal, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera dicho ahí en la parte superior terminado y acá la fecha dice 2023? Eso significa que es el último dato vigente a la fecha y que no va a haber otro proceso de actualización. Ahora, gracias a que yo tengo acá el metadato, puedo saber todo eso, ¿no? También puedo saber el hecho de que esta información es de Ocinermin. Puedo saber también el correo de la persona que lo ha generado, todo ese tipo de datos en contacto para saber. Ahora, vamos a volver al mapa para que puedan ver de que yo puedo ir añadiendo más información sin problema y la va a poder ir visualizando. Vamos a acercarnos a cualquier lugar. Ahí está. Como ven, ya gracias a que está la leyenda, yo ya sé que se ha activado los postes de luz a nivel nacional. De igual manera, si yo le doy clic aquí, me va a mostrar la data que contiene ese registro en específico, ¿no? Por ejemplo, este es de lana y aquí está la del alumbrado público, ¿no? De igual manera, si yo me alejo, por ahí puedo hacer la pregunta que me podrían hacer, ¿no? Si yo me alejo y hago este proceso que yo acabo de hacer, vamos a desactivar este para que ya no genere esta información. Si yo me alejo y le doy clic aquí, como ven, automáticamente me reconoce los 161 features que corresponden a este distrito, a este ámbito, ¿no? ¿Para qué hago eso? Para que en esta opción que está en la parte derecha le dé clic a descargar. Entonces me lo descarga
este dato ya como un CSV, ¿no? Para que pueda consultar o hacer algún tipo de manipulación. ¿Bien? Ese es un dato complementario de lo que hay. Ahora, esto es hasta el punto donde lo visualiza una persona que no tiene usuario y contraseña. ¿Cuál es la única diferencia con los que sí tienen? Es el hecho de la gestión interna, ¿no? Crear los metadatos y publicar los metadatos. Solo en ese apartado. De ahí todas las otras funcionalidades están libres para el público en general. Bien. Entonces, no sé si hasta aquí es el tema de lo que es la charla como tal. De igual manera, hay un tiempo para tema de las preguntas. Vamos a ir tratando de contestar la mayoría de ellas para que de una u otra forma quede claro. Y de igual manera, de comentarles de que hay asistencias técnicas que brindamos a las entidades públicas en las cuales les ayudamos en todo este proceso como tal. Entonces, no pueden solicitarlo los oficiales de gobierno de datos o los responsables de datos georreferenciados que hayan designado su institución y nosotros les brindamos las asistencias técnicas con el fin de poder registrar sus metadatos en el catálogo nacional. Bien, entonces vamos a ir a quizás a responder unas cuantas preguntas. Luis, buenos días. Acá Eduviges, bueno, fue la primera persona que consultó sobre el sistema de referencia y administración. ¿Cuál es el detalle o qué significa? Claro, el sistema de referencia es el marco institucional. Por ejemplo, no, dentro de lo que son los datos georreferenciados, conocemos los marcos internacionales que vendrían a ser, por ejemplo, el ITRF. Ya, mejor explicámoslo de otra manera. El UTM, el WG84, el UTM ya es una proyección determinada para el ámbito peruano, pero a niveles internacionales, por ejemplo, nivel Latinoamérica está el tema de lo que es el CIRGAS, ¿no? Y a nivel internacional está el ITRF, que es otro tema un poco más en específico, ¿no? Ya, entonces, cuando dicen marco de referencia, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Al WG84, al ITRF y al CIRGAS, ¿no? Para el cambio del tema de lo que es el peruano, como tal, estamos hablando en específico de WGS84 nada más, ¿no? Bien, acá hay otra consulta sobre, eh, la realiza Jennifer Olivera. Una consulta, cuando indica a los responsables de la gestión documental, ellos se emplean para documentos CISAT. Para la descripción de documentos, la exposición nos muestra otro formato. ¿Cuál sería el correcto? A ver, dice que es la descripción de documentos, ya. Ahí sin documentos ISAR, ya. Más que todo en ese apartado lo que tratábamos de explicar era de que una dirección en específico puede ser la que haya generado la documentación, ¿no? Como tal. Entonces, si esa entidad, o perdón, esa dirección ha generado la documentación, es la que de una u otra forma tendría un poco más de conocimiento a la hora de poder describir un poco más en específico el metadato, ¿no? O registrar los elementos. Entonces, por ello, planteamos que, o tratábamos de colocar en ese específico, en esa palabra, ¿no? Colocar a esas personas que tengan ese tipo de conocimientos. No sé si hay otra pregunta. Aquí Giovanna consulta sobre el perfil que debe tener el administrador o coordinador. Sí, perfecto, mira. Ahí, como bien comentábamos, a veces, por lo general sería en idea en conjunto con el oficial de gobierno de datos. Y el oficial de gobierno de datos hay una propuesta de perfil ya estipulado, ¿no? Como tal, que es está en un decreto de secretaría, que lo podemos compartir, si no después, a los correos, pero sí hay un perfil ya determinado. Vamos a ver si lo puedo mostrar, si no. Es-
Voy a dejarlo en el chat de igual manera. Ya. Y como ven en ese documento que les he compartido, aquí ya hay más o menos un específico lo que vendrían a ser el perfil, ¿no? Qué tipo de conocimientos debería tener y todo ello. Ahora, eso si bien es para el tema del oficial de gobierno de datos, pero también complementariamente decía que si bien a veces todavía no se lleva a cabo el proceso de, ya, no se lleva a cabo todavía el proceso del oficial de gobierno de datos, pero de momento designan a un responsable, ¿no? Ese responsable de datos georreferenciados debería tener en conocimiento por lo menos el tema de lo que es la gestión de datos georreferenciados para poder registrar los metadatos. Pero lo ideal sería de que también haya una designación del oficial de gobierno de datos, ¿no? Más bien, ahí hay otra, o no sé si hay otras consultas. Sí, acá, bueno, José Raúl Rueda Sánchez pregunta sobre cuántos gobiernos locales de Lima ya están implementando metadatos. Locales, a ver, locales, dame un segundo, vamos a sacar el dato, acá lo tengo. Ahora, actualmente tenemos aproximadamente unos 20 locales, exclusivamente locales, ¿no? Gobiernos distritales y provinciales, a los cuales, como bien comentaba dentro de la presentación, se les brinda credenciales y se les brinda la capacitación para que ellos directamente al Catálogo Nacional de Metadatos carguen su información. Bien, acá también tenemos otra consulta de John. Dice, buenos días, existen diversos programas para editar los metadatos primigenios. ¿Cómo te aseguras que son íntegros? Mm. Justo, a ver, los programas que podemos usar, más que todo, yo los recomendaría los que están dentro del OGC, podrían usar, y los que están dentro de lo que es el GeoNetwork como tal, que ya de una u otra forma quizás hay un proceso de monopolización en el uso de GeoNetwork, pero es hasta el momento la plataforma que podemos usar tanto para este tema de lo que es que es libre, ¿no? Podemos usarla, ¿no? Como tal. Bien, hay una última consulta, Carlos Alberto Sigos. ¿En qué institución puedo solicitar datos satelitales? Ya. Con respecto a datos satelitales, actualmente la que maneja, dependiendo de la zona, si quieres del satélite Perusat, sería con Conida, ¿no? Luis, también hay una última consulta de Beatriz Astete Guamán. ¿Cómo se solicita las credenciales de administrador? Ya. En las credenciales, si en caso no hayan designado lo que es sus responsables, ya tienen que mandar un oficio de designación de responsables y por defecto a esos responsables que designa la institución se les manda las credenciales, ¿no? Y se pone en contacto con ellos para coordinar las asistencias técnicas. De igual manera, deme un segundo y voy a buscar aquí los pasos que los tenemos
Deme un segundo y se los voy a compartir en el chat para que los puedan tener y puedan solicitarlo. Bien, aquí acabo de compartir el enlace para que hagan la solicitud en caso no tengan un responsable designado. ¿Ya? Ahí designan un responsable para el tema de GeoPerú, ya que está de la mano. En GeoPerú se publican los datos y en el catálogo nacional los metadatos que están publicados de los datos de GeoPerú. Y en caso si tengan a un responsable dentro de su institución, sería contactar con este responsable que ya ha sido designado o con el oficial de gobierno de datos, comentándole su interés de una u otra forma de poder participar en todo este proceso. Entonces, en coordinancia con él, ya pueden hacer la solicitud de sus credenciales, ¿no? Y de igual manera, ingresan ustedes como nueva credencial, por más que se le haya dictado, digamos, ya la asistencia al oficial, se le puede dictar a usted que está incorporándose como dirección, se le puede dictar nuevamente en específico para que pueda registrar sus metadatos. Bien, Luis, me parece que son todas las consultas acerca de la sesión. Sí, tenemos un... A ver, dame un segundo. Voy a dejar. De igual manera, entiendo que hay diferentes preguntas. Lamentablemente yo no tengo para poder ver todas aquí en el chat, pero les agradecería, voy a dejar mi correo de contacto, que si tienen alguna duda, aquí yo estoy dejando mi correo institucional. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo institucional y yo gustosamente les puedo responder más a detalle o les puedo complementar, ¿no? Aquí, sí, dígame, Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme participar, señor Luis, y gracias al Ministerio por esta importante capacitación que nos da a los servidores públicos, ¿no?, del país. Yo tengo una inquietud. Mire, yo trabajo en un archivo, soy especialista en archivo, soy historiador, ¿ya? Y lo que yo he visto que el sistema de gestión documental en otros países, le pongo México, le pongo Brasil, le pongo Colombia, cuando se habla de megadatos por parte de la gestión documental del Estado, siempre tienen en consideración el trabajar juntos, tanto la dependencia, en este caso el gobierno digital que maneja la PCM, con el Archivo General de la Nación. Sin embargo, en el Perú me doy cuenta que pareciera que no hay ese trabajo en conjunto. ¿Y por qué la preocupación? Porque por un lado, mediante el gobierno digital, estamos proyectando el trabajo de la inteligencia artificial con respecto a la conservación de la documentación del sector público, para que sea más accesible a la comunidad a nivel nacional, para que las instituciones públicas puedan utilizar estas plataformas que nos da el Estado para poder compartir la información. Sin embargo, mi preocupación es qué tanto estamos seleccionando y qué tanto estamos viendo la preservación de esta información que estamos subiendo en los sistemas para el futuro. ¿Por qué? Porque no es que solamente tengamos la información por un tiempo, por unos años, sino es que qué tipo de información estamos clasificándola y la vamos a proyectar para que también se guarde tanto en los sistemas propios de cada institución pública o en la nube, para que puedan utilizarse por las demás generaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones públicas que ya no estamos o no están imprimiendo documentación, todos lo están guardando en los sistemas, pero ¿cómo se preserva esta documentación en el futuro, no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención en el caso de Perú, ¿no? Como le dije al comienzo, en el caso de Brasil, Brasil lo que ha optado es sí trabajar el sistema de gestión documental, pero a la par con el Archivo General de la Nación. Y ahora último, les comento que la semana pasada el Consejo de Cooperación eh, ah, de Inteligencia Artificial de Archivos en Barcelona, en España, que ha congregado a un full de especialistas en archivo e inteligencia artificial, pues están recomendando de que los gobiernos no pueden separar lo que es el sistema de gestión documental con lo que es el sistema de gestión archivístico, porque lo que al final se busca
es que toda esta información que ya no se está imprimiendo, sino que está guardándose en diferentes sistemas, deben pues velar el tema de la preservación para las futuras generaciones. Entonces mi pregunta radica ahí, ¿no? ¿Qué tanto el Perú, mediante la PCM que está dirigiendo lo que es el gobierno digital, está trabajando, o si está trabajando o no, con el AGN del Perú, ¿no? Muchas gracias, señor Luis. Listo, muchas gracias, señor Carlos, por su pregunta. La verdad es que es una preocupación importante, ¿no? Tener tanto los datos documentarios, como bien dice, archivados en un lugar y con el tema digital, ¿no? Que no que necesariamente todos los formatos físicos como tal se van a digitalizar en algún momento, ¿no? Pero de igual manera, nosotros como equipo de trabajo que vemos y que en la parte que yo le puedo responder con el tema somos parte del equipo del Centro Nacional de Datos, ¿no? Entonces, todos los datos, por lo menos digitales, se están almacenando dentro del Centro Nacional de Datos, ¿no? Esta plataforma que les he presentado, que es el Catálogo Nacional de Metadatos, está en la infraestructura del Centro Nacional de Datos. Ahí está desplegado, ahí se están almacenando todos los metadatos que vienen registrando las instituciones públicas, ¿no? Y con respecto a lo otro, lamentablemente yo sí, como formo parte de este equipo de trabajo, no tenemos conocimiento de qué otro tipo de proceso vienen ejecutando otros equipos de trabajo, ¿no? De igual manera, si usted desea, me puede brindar ahí por mi correo, escribir mejor y poder derivarle al equipo de trabajo que sí ve este tema en específico para que le puedan contestar de mejor manera, ¿no? Muchas gracias. Listo. Gracias, señor Carlos. Más bien, creo que Andrea, creo que había sí, el siguiente paso. Entonces, creo que ya hemos podido contestar algunas de las cuantas preguntas que han habido. Más bien, disculpen, como les digo, no poder contestar todas, pero ahí estoy dejando mi correo para que de una u otra forma puedan llegar otras consultas, ¿no? Y te doy el pase, Andrea. Sí, Luis, ya estamos llegando a la última fase. Recuerden que tenemos nuestra página de campaña donde van a poder revisar todas las sesiones de este año y también sus respectivas presentaciones. Damos pase a Darwin para finalizar la sesión. Sí, muchas gracias Andrea, muchas gracias Luis por su interesante charla y sobre todo también muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta quinta y última sesión del ciclo GeoPerú, la infraestructura de datos espaciales para todos. Esperamos que los contenidos y los ejemplos que se han ido compartiendo a lo largo de estas sesiones y en este caso particular los ejemplos que ha compartido Luis les hayan permitido comprender mejor cuál es el valor de los metadatos y cómo se aplican en la gestión de datos espaciales. También ver el marco normativo que tenemos en relación a la gestión de metadatos y cuál es el rol que cumple todo el ecosistema de datos, ¿no? Nosotros a nivel de secretaría como ente rector y las entidades públicas como productores de datos y los mismos ciudadanos, ¿no? Que son los consumidores y los que reutilizan los datos. Entonces, todos tenemos un rol que cumplir dentro de este ecosistema y siempre con el objetivo, ¿no? De garantizar la calidad y la trazabilidad de la información espacial del Estado utilizando los metadatos, ¿no? En este caso hemos hablado específicamente de metadatos de información geográfica. En realidad pueden existir metadatos para cualquier tipo de dato, cualquier tipo de información, y hay estándares específicos para eso. Pero en este caso nos hemos centrado específicamente en información geográfica o información espacial. Y bueno, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un ecosistema de datos sólido, que sea interoperable y que esté basado en estándares, donde cada entidad y cada profesional pueda contribuir a una gestión más eficiente y transparente de la información pública que gestionamos, ¿no? Entonces, este ciclo ha sido una oportunidad para fortalecer esta comunidad de práctica que
sirve para conectar el conocimiento, para conectar tecnología y sobre todo un propósito, ¿no? Entonces, cada sesión en la que hemos podido participar, desde las que tuvieron que ver con el reconocimiento de la plataforma GeoPerú y la infraestructura de datos espaciales, hasta la de la comprensión del uso de la tecnología libre y la gestión de metadatos que pudimos ver el día de hoy, ha sido un paso más hacia un país que usa los datos para poder entender su territorio y tomar mejores decisiones. Entonces, muchas gracias a todos por ser parte de este proceso y por seguir impulsando el uso estratégico de los datos espaciales en el Perú. Nos vemos en las próximas iniciativas que vaya a organizar la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y gracias a todos por seguir construyendo junto a nosotros un Estado basado en datos. Muchas gracias con todos por haber participado. Gracias, Darwin, por las palabras.